Ok. Hola, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien en los exámenes. Apenas estoy revisando los de cuarto. Ya luego me iré a los de sexto. Espero que su crítica de arte eh, haya sido bien lograda. Por ahí recibí todavía una más, la de Yeudiel, que no la he leído todavía. Eh, pero antes de empezar y de continuar con el curso propiamente de lo que es redacción, Miss Paola me hizo llegar unas preguntas que las quiero comentar con ustedes. Una de ellas es que, ¿cuál era la diferencia entre el arte figurativo y el arte figurativo, el no figurativo y el figurativo? Eh, Creo que la respuesta es lo más sencilla. En el arte figurativo tú ves la figura, aunque sea un monito con un quisquebrazos y piernas y una cabeza, es figurativo. Si tú ves ahí algo que puedas identificar y que puedas decir, ay, esto parece un perro, ay, esto parece una casa, ay, esto parece una persona, es arte figurativo. Y hay lo que se llama el arte abstracto. El arte abstracto, el no figurativo, ojo, arte no figurativo y abstracto son sinónimos. Es aquel en el que realmente lo único que encuentras son líneas y colores. Eso es todo. Ese es el arte figurativo y el arte no figurativo. O el arte figurativo y el arte abstracto. Eso es todo. Eh, el arte abstracto hoy en día todavía tiene buenos pintores, aunque ya casi nadie está haciendo arte abstracto. Eh, Todo tipo de arte, no importa cuál, llega un momento en que se satura y se cansa y los mismos artistas que alguna vez pintaban en algún estilo, se cansan y van a buscar otro estilo. Entonces, creo yo que hubo en el pasado un abuso de, del arte abstracto. Todo el mundo era pintor abstracto, todo el mundo manchaba telas y cosas por el estilo y ya se decía que era artista. No, el arte abstracto tiene su chiste y no se trata nada más de echar pintura a lo loco. Inclusive lo que se llama dripping, que es eso de poner el lienzo abajo y dejar que caiga la pintura con los pinceles y demás, tiene su chiste, es decir, hay una estética que el artista que lo está trabajando sabe manejarlo bien y al final nos da un excelente cuadro como son los cuadros de Jackson Pollock, por ejemplo. Bueno, eso es en cuanto a la pregunta del arte figurativo y el no figurativo. En qué parte de la crítica se puede desarrollar la opinión personal de la obra? Eh, la, no sé a qué se refieren con la opinión personal de la obra. El, Obvio, toda obra dice algo y por lo tanto pues sería la opinión de la obra. Si voy y veo un mural de los que pintaron los buenos muralistas de México, la mayoría de ellos tienen una opinión sobre la revolución, es decir, el abuso de los ricos contra los pobres, etcétera, etcétera. Eso sí es la opinión de la obra, sí es lo que me querían preguntar. Creo que no es eso porque es demasiado complejo. Más bien creo que se refieren ustedes a la opinión de ustedes. En dónde, en una crítica, ¿dónde vas a poner tu opinión? En toda la crítica. Una crítica es opinión, no es otra cosa más que una opinión. ¿Sí? Una opinión tuya. Recuerden lo que les dije, hay historiadores de arte y críticos de arte. No se puede ser crítico de arte si no tienes conocimientos de arte, por lo tanto, de historia del arte. ¿Sí? Tal vez no sea necesario que vayas a la universidad y lleves un curso académico de historia del arte, pero que esto sería lo mejor. Pero se puede sin necesidad de eso,
si eres una persona de una sensibilidad fuera de lo común, lo que vas a necesitar, sí, es conocer el fenómeno que tú vas a criticar. Es decir, así como nosotros alguna vez aquí en lo que yo doy desde literatura, español y demás, hemos visto cómo empezamos con el principio, parece que suena así como tonto, pues es obvio, sí, pero tiene uno un conocimiento de por qué escribimos, por qué nacieron las palabras, por qué las utilizamos en oraciones, por qué hacemos metáforas, etcétera, etcétera. Eso es en la cuestión meramente formal, académica, de escríbeme una metáfora o ahora escríbeme una oración doble con adjetivos y cosas por el estilo, ¿no? Todo eso era nomás con el fin de que ustedes vieran el mecanismo de la oración, luego el párrafo y luego el texto. Ahora estamos ya sabemos cómo se hace una oración, cómo se hace un párrafo y cómo se hace un texto ya completo con capítulos. Bueno, pues ahora estamos yéndonos hacia adentro, hacia lo profundo del texto, es decir, qué es lo que tiene ese texto, cómo lo vamos a expresar. Por eso a mí siempre me gusta esto de la crítica de arte, porque es relativamente fácil, es decir, al final de cuentas todos tenemos acceso a una obra de arte y no debemos apenarnos por dar nuestra opinión. Y aquí entra lo que es el arte figurativo y lo no figurativo. Lo primero que cuando tú ves una obra de arte es estas dos diferencias. ¿Es abstracto o es realista? O es... porque también no necesariamente el figurativo tiene que ser realista. Puede ser surrealista, puede ser que tenga otras intenciones, dada, etcétera, etcétera. Y se vean ahí, se identifiquen lo que estás viendo. Pero no necesariamente va a ser abstracto o de otro tipo. Entonces, yo la pintura, la última que les envié, que fue la de El Puente de Metlac de José María Velasco, me pareció una pintura relativamente fácil de criticar, porque se podía criticar el contexto de la pintura, que era un paisaje ahí muy tropical, las grandes hojas, todo eso no es de los países del norte, sino más bien del trópico. Y la otra es ese shock, ese golpe, ese asombro de repente de ver aquella feracidad con E, no con la otra, feracidad. Feracidad significa cuando las cosas se reproducen muy rápido, aquella ferocidad de naturaleza, ¿no? Que por todos lados salen las hojas, las flores y demás, y en medio de eso de repente vemos cómo está aquel puente de metal y arriba de él un tren que viene trayendo el progreso entrecomillado. Entonces, volviendo a con lo que empecé, esa imagen me pareció que era fácil de hacer una crítica. Una crítica de arte no necesariamente tiene que ser mala, ni tampoco tiene que ser necesariamente buena. Una crítica de arte es comentar lo que estás viendo, los aspectos que te gustaron, y puede haber una obra que te gustó mucho, pero hay algo que te molesta y tú lo comentas, ¿verdad? Bueno, pues me gusta esta pintura medio salvaje de naturaleza, y ahí el tren que está pasando en medio de las montañas. Sin embargo, siento que me hubiera gustado más el puro paisaje sin el tren o algo así. Esta pintura, les recuerdo, fue pintada como en 1890 o 1800, algo así, finales del siglo XIX. Apenas estaba llegando la industrialización acá a México, apenas. Ya Inglaterra ya tenía casi el siglo.
de tener, no casi el siglo, ya tenía más del siglo, de tener una revolución industrial. Y entonces nuestros países latinoamericanos, pero no voy a hablar de los otros países, voy a hablar de México, siempre hemos estado atrasados, ¿no? Muchas veces hemos estado atrasados por nosotros mismos, no porque otros nos hayan atrasado. Yo lo veo en nuestro sistema político que lo único que hace es si ganan otros, bueno, pues lo que hizo el otro, pues ya lo tapamos y ya que se acabó. Mira, ves, nunca terminó nada, nunca hizo nada. No, pues fue el otro el que... Entonces, alguna vez les comenté yo lo que vino el primer ministro de China y él observó eso y se lo comentó al presidente, ¿verdad? Pues es que el peor enemigo del mexicano, pues, es el mexicano. Entonces, espero que alguna vez entendamos que una cosa es la política y otra cosa lo que tenemos que hacer para que nuestro país progrese y esté al nivel de las otras naciones. Somos una de las 15 naciones más ricas del mundo. Ya deberíamos estar ocupando otra posición. No la ocupamos por lo que les digo. Tenemos una corrupción espantosa. Bueno, pero me estoy yendo a otro tema que no tiene nada que ver, o mejor dicho, sí tiene que ver, porque en una crítica de arte cabe todo. Uno puede hablar inclusive de, por ejemplo, en el caso de la pintura que les envié del Puente de Metlac, se podía hablar del positivismo, que era lo que estaba de moda en tiempos de Don Porfirio. El positivismo es esta filosofía pragmática que habla sobre el progreso y sobre la libertad, sí, pero la libertad para los que tienen lana y para los otros no. Por eso llegó un momento que ya no se pudo. Yo sinceramente no sé por qué hay esta admiración por don Porfirio Díaz, que porque hizo el Palacio de Bellas Artes, sí, qué bueno que lo hizo. ¿Sí? Y hizo muchas obras, hizo grandes teatros y hizo muchas cosas. Sí, pero el cuate era un represor como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, bueno, en una crítica de arte todo cabe, todo cabe. Pueden estar hablando del el paisaje tan bonito, pero sí, en este paisaje tan bonito fue pintado en una situación donde la pobreza extrema del pueblo de México era casi del 85% o algo así, y un 15% era realmente el que disfrutaba de una vida bien. Es un poquito como hoy en día, ¿no? Hoy en día seguimos teniendo un país en donde casi la mitad de nuestros compañeros mexicanos, nuestros ciudadanos, viven en la extrema pobreza, viven en lo que pueden comprar, les dan un sueldo que prácticamente se lo gastan en el fin de semana, ya se lo gastaron. A mí me da risa que dicen, es que el pueblo mexicano no ahorra, pero pues ¿y qué va a ahorrar? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Si no alcanza para ahorrar nada. Entonces por eso no salimos. Están las grandes fortunas ahí amasadas en unas cuantas manos, que fue lo que... Mira, para que se fijen cómo todo se va hilando, eso fue el problema que tenía Benito Juárez. Benito Juárez tenía el problema de que buena parte, casi el 90% de las tierras de México y el capital, lo tenía la iglesia. Y la iglesia no movía ese dinero, ahí estaba nada más. ¿Sí? Entonces había que mover ese dinero, por eso puso las leyes de reforma. No es que él fuera anticatólico y demás, eso no es cierto, sino que el dinero lo tenían todos estos cuates de plano, que era terrible. Por ahí, yo no sé si ustedes, pero ya deberían de empezarse a interesar un poquito en las noticias. Iberdrola es una gran compañía tengo entendido que de gas y de electricidad allá en España. Iberdrola estaba haciendo inversiones aquí en México, ya las dejó de hacer porque en primera el gobierno mexicano se dio cuenta de que el gobierno anterior
había dado unos contratos leoninos. Leoninos significan que prácticamente todo lo bueno, la ventaja va para un grupo, y esta ventaja iba para el grupo Iberdrola, y el pueblo de México prácticamente quedaba despojado de lo que era de él. Ese fue el pleito entre ellos, y se fueron hablando, y que ahí, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador es otro Maduro, y que Castro y el comunismo. Ya no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el sentido común. Con el sentido común. Se estaban aprovechando de que hubo un gobierno anterior que fue de una corrupción increíble, y que les dio la ventaja para aprovecharse de ciertas áreas donde ellos estaban haciendo las suyas, estaban haciendo su agosto, como dicen vulgarmente. Bueno, ven como de una cosa que estamos hablando, de un asunto que estamos hablando de la pintura, me salté a otra. Todo eso puede ir en una crítica, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Se vuelve si ustedes se vuelven asiduos lectores de la crítica de arte en este país, se van a dar cuenta de que muchas veces hay una crítica de arte que sí habla sobre la exposición a la que fue el crítico o la crítica de arte, pero que ese mismo crítico o esa misma crítica, ellos también hablan sobre la inseguridad en México, sobre la corrupción, sobre esta partidocracia que tenemos, que nos está ahogando, y que realmente nos cuesta mucho. Y de alguna manera ellos, hablando de pinturas que están observando colgadas en un muro, en una galería, de repente se saltan al otro tema. Entonces, si ya me siguieron hasta aquí, se habrán dado cuenta de que el hacer una crítica de arte no es que sea específicamente y exclusivamente sobre el objeto que estás viendo, sobre la pintura. Las pinturas no son autónomas, existen ahí por algo. Toda pintura, como toda obra de arte, como toda buena obra de arte, es hija de su tiempo, y por lo tanto refleja mucho de lo que vivía la gente en ese momento. Y de ahí que uno puede hacer otros comentarios. Me sigo con las preguntas. ¿Qué textos? ¿Qué textos? No sé si me pusieron que qué textos tenían, en qué textos se usa el lenguaje figurado. Bueno, pues en todos. Realmente, en la vida real usamos el lenguaje figurado. Ustedes acaban de ver el capítulo de hipérbole, y se acuerdan el que les dije, que luego de repente les dicen, vamos a tener por examen el viernes, y es lo que dices tú, ay, me quiero morir. No es cierto. No es que realmente te quieras morir el viernes. Lo que pasa es que tienes esa sensación porque, ay, pues no he estudiado o lo que sea, o frases como las que yo luego hago, ya se las he repetido como 20,000 veces. Bueno, no es cierto, la he repetido unas 6 o 7 veces, pero bueno, uno usa el lenguaje de hipérbole para subrayar, para exagerar, para mencionar o dimensionar eso de lo que uno platicó. Por lo tanto, el texto figurado lo van a encontrar en prácticamente todo. Acuérdense que yo les hice el comentario de que el lenguaje figurado también tiene ciertas limitantes. Ustedes no van a ser, por decir algo, que alguno de ustedes ya sea ingeniero o sea doctor o lo que sea, de algo que sea más exacto, no van a hacer un reporte en el que van a poner lenguaje figurado. Ya les ponía yo el ejemplo de a alguien que va a morir en 2, 3 semanas o 2, 3 meses, y tú no vas a usar lenguaje figurado para decirle que se va a morir, ¿sí? Sino que vas a ser directo dentro de pues cierta plática humana, de cariño, de acercamiento, de comprensión hacia esa persona,
que se va a enfrentar a algo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar todos, pero no así de golpe, que de repente estás ahí con el doctor y te dice te quedan 3 semanas de vida. Entonces, pues ahí sí no, yo no recomiendo usar metáforas ni cosas por el estilo, sino tratar de decirlo lo mejor posible, de que esa persona ya no va a tener vida y que pues se prepare para morir. Ahí yo no usaría el lenguaje figurado, como no lo usaría en un reporte técnico, un ingeniero el cual le están pidiendo de la dirección que describa las clases de tornillos que se van a necesitar para hacer un puente y se ponga a poner metáforas antes de un tornillo o de una tuerca. Pues ahí te vas a lo que quieren saber. Esas son las únicas limitantes que yo veo del lenguaje figurado. De ahí en fuera, el lenguaje figurado lo vamos a utilizar en prácticamente todo. De hecho, lo hemos utilizado toda la vida, pero no sabíamos que era lenguaje figurado. Me sigo con las preguntas. ¿Cómo hacer crítica profunda y no superficial? Ok. ¿Cómo hacer? Pues bueno, creo que ya lo había dicho. Cuando tienes conocimientos. Cuando tienes conocimientos, se nota de quién está hablando. Una persona que no tiene conocimientos o que no sabe de lo que está hablando, se va a poner frente a ti y te va a decir una oración y punto, porque ya no tiene nada de qué decir. Vuelvo a lo mismo. El crítico de arte debe tener un sólido conocimiento de la historia del arte, pero no exclusivamente de eso. El crítico de arte debe saber lo que está pasando en su entorno, historia actual, historia pasada del país donde está viviendo, del país donde se está moviendo la obra de arte que está criticando, la filosofía que está alrededor, no nada más en estos tiempos hoy en día, sino en aquellos tiempos. ¿Cuál era la filosofía? Siempre ha habido yo me atrevería a decir que desde los griegos, una forma de pensar que de alguna manera define las civilizaciones. Entonces, casi podemos decir el nombre de este o el nombre de este otro gran filósofo que tuvo una enorme influencia en su tiempo y que obviamente va a tener enorme influencia en la obra de arte. Entonces, no es nada más la historia del arte la que tengo que aprender para ser crítico de arte, sino que tengo que saber de historia, tengo que saber de filosofía, tengo que saber de muchas cosas. ¿Qué influencia, por ejemplo, tiene en nuestro país? ¿Qué influencia tiene la televisión abierta? Están todos de acuerdo conmigo que en su gran mayoría es una influencia nefasta. Realmente no es poco lo que han aportado 2 o 3 programas muy divertidos y muy memorables, pero de ahí en fuera todo es capitalismo feroz, es decir, hacer negocio y se acabó. Me sigo. Luego me preguntaron que de las uniones insólitas, que si todas las uniones insólitas tenían que necesariamente ser que uno mencionara cuestiones táctiles o cuestiones existentes, personas, cosas, objetos, y luego habrá algo abstracto. No, ese fue un ejemplo. Podría ser también todo lo contrario, que estás hablando exclusivamente de la tristeza, el amor, el cariño y un mango que se me antojó porque lo vi que lo estaban partiendo y le pusieron chile. Por decir algo así. Ese sorprendente lugar que ocupa ese mango con chile dentro de una oración en la que estás utilizando cuestiones del amor, la tristeza, las lágrimas, cosas así. Esas son las uniones insólitas que en algunas obras literarias vamos a encontrar.
Ya casi estoy terminando. Ok. Espérenme tantito porque ya saben que estoy leyendo mi letra. Ok. Me preguntan cómo traducir colores en una crítica. No es necesario traducirlas. Es decir, este cuadro en el que predomina el rojo, a mí me produce una desagradable impresión porque siempre he asociado el rojo con la sangre. Si alguien me va a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que tú digas? No, pues aquí sí te tiene que importar porque yo soy el crítico de arte y lo que está ahí en juego son mis ideas sobre el arte y sobre lo que estoy viendo. Pero en el caso de los colores, lo mejor es hablar sobre el color. Si es un azul, pues el azul. Si hay verde, el verde. Y si queremos jugar un poco con estos colores, adelante, no hay ningún problema. Ustedes pueden mencionar, hacer una metáfora, ¿no? Y el verde del cuadro parecía como si fuera una ladera recién cubierta de un campo de hierba verde que sale del cuadro, por decir algo. ¿Sí? Sí, eso es válido, no hay problema. ¿Sí? Pero para hablar de colores es eso. Se pueden hacer ciertos símiles. Es decir, y el rojo de su vestido me recordaba las fresas que yo mordía en aquellas tardes de verano, por decir algo, ¿no? Y ya cuando tú ya haces ese tipo de metáforas y símiles, bueno, ahí ya va un lenguaje muy comprometido y ya eso de que estás mordiendo la fresa y que la estás viendo a ella con su vestido y esto y lo otro, pues ya el lector tendrá que hacer sus propias conclusiones. Eso es en cuanto al color de la obra. Cuando quieres hablar de la obra. Ahora, recuerden, no es exclusivamente en una crítica de arte que se habla del color. Se habla de la perspectiva, así como están acomodados los cuadros, la escenografía propiamente del cuadro, cómo las líneas, los paralelos, los triángulos, los cuadrángulos, y ya yendo un poquito más, las esferas, los cubos, los cilindros, pueden perfectamente ser separados de una pintura. Hagan ese ejercicio, si quieren, ahí con el puente de Metlac, y vean cómo ahí en el puente de Metlac hay varios cubos, hay varios cilindros, hay como 3 o 4 triángulos por las montañas, y pueden perfectamente ustedes dividir el cuadro en una área geométrica a la que cuando estén haciendo su crítica puedan hablar de esa manera, de una manera geométrica, si les parece que eso les va a funcionar, no hay ningún problema. Y la pirámide verde que se ve al fondo y que luego se transforma en un azul marino, me parece un acierto del pintor, por decir algo, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta que tengo aquí, ¿es correcto? No solo sirve a la crítica de arte, ¿cómo hacer? ¿Es correcto? No solo sirve a las críticas de arte, ¿cómo hacer una crítica que no sea absurda? Bueno, absurda, no sé, es como, ¿recuerdan el cuadrito que vimos de las flores que yo les presenté? Es como si yo empiezo a hablar de ese cuadro y digo, y aquí veo que hay un pescado frito en un sartén. ¿En dónde está el pescado frito en el sartén en ese cuadro? En ningún lado. Es una crítica de arte absurda que no tiene ningún sentido.
Eso no tiene sentido. Eso es lo único que los va a hacer parecer absurdos. Y la otra es que no tengan conocimientos de historia del arte y alguien me diga que ese tipo de pintura